Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4, versículos del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Comentario homilético de Thomas Croskery. Las características morales del paganismo. El apóstol advierte a los santos de Éfeso que no caminen por los caminos del paganismo. Estas formas se describen vívidamente. 1. Los paganos andan en la vanidad de su mente. Esta vanidad tiene su lado intelectual y su lado moral. Intelectualmente, representa el desperdicio del poder especulativo sobre cuestiones de la más profunda importancia, que por lo general terminan en panteísmo, ateísmo o politeísmo. El intelecto pagano buscó a tientas en vano en medio de la oscuridad luz sobre el deber, sobre la providencia, sobre la vida futura del hombre. Los paganos se volvieron vanos en sus imaginaciones. Moralmente, los paganos andaban en un espectáculo vano, buscaban la felicidad en las riquezas, los honores y el poder, y seguían caminos necios o perversos en el esfuerzo por alcanzar estos objetos de deseo. El final de un paseo así siempre es decepcionante. 2. Explicación de esta vida vana. Surge del oscurecimiento intelectual. Teniendo el entendimiento entenebrecido. No es que se haya oscurecido el genio natural de los paganos, porque el mundo siempre tiende a admirar a los clásicos de Grecia y Roma, pero hubo casi extinción total de la luz espiritual en la mente pagana. No había conocimiento salvador. El Dios de este mundo había cegado sus mentes, y su creciente apostasía implicaba una ceguera judicial que se manifestaba en completa oscuridad. Surge del alejamiento moral de Dios. Alejarse de la vida de Dios. No podía haber luz en la mente, porque no había vida en el corazón. La vida de Dios no es su propia vida, sino la vida que vive en su pueblo, que se manifiesta en su fe y santidad, pero los paganos estaban apartados de esa vida, de modo que no les gustaba ni se inclinaban por ella, sino más bien un amor por la vida de pecado. Este alejamiento moral es causado por la ignorancia que hay en ellos, porque donde los hombres ignoran a Dios, no tienen ningún deseo por Él, ni fe en Él, ni comunión con Él, ni vivir de acuerdo con su voluntad. Y esta ignorancia, a su vez, brota de la dureza de sus corazones. El corazón insensible estaba a prueba de toda impresión externa, y así mantuvo la mente desinformada o apática, hasta que tanto el corazón como la mente quedaron sepultados en la oscuridad del paganismo sin esperanza. 3 resultados últimos de esta vida de vanidad. Versículo 17, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la dureza del corazón ha seguido de cerca los pasos de la mente entenebrecida, la conciencia pierde su poder, se chamusca como con hierro candente, se pierde el sentido del pecado, el miedo a la culpa se extingue, y ahora el camino está abierto a un desorden moral inconmensurable. El pecador se sumerge en todas las formas de impureza, con el espíritu de codicia, como si nunca pudiera estar satisfecho con el pecado, sino que buscara siempre nuevas enormidades de deseo sin ley. Este es, en resumen, el tremendo cuadro del paganismo dado por un apóstol inspirado. En Cristo la transición efectuada del hombre viejo al hombre nuevo. El apóstol representa a los creyentes como habiendo aprendido a Cristo, no como habiendo aprendido acerca de Él, sino como habiendo alcanzado el verdadero conocimiento de Él. Habiendo escuchado su voz y habiendo sido enseñados por Él, en cuanto a la verdad tal como es en Jesús. Una verdad que los llevó lejos de la espantosa licencia de los paganos. Ahora entendemos la importancia exacta de esta verdad. Es despojarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Es, en una palabra, santificación. La necesidad de esta transformación. La pregunta podría surgir naturalmente, ¿no se habían despojado ya los santos de Éfeso del hombre viejo y se habían revestido del hombre nuevo? ¿No eran ya verdaderos creyentes? ¿Por qué se les debe pedir que lo hagan de nuevo? Debemos tener en cuenta la distinción que el apóstol mantiene claramente en esta figura familiar entre el hombre viejo y el hombre nuevo. A veces se refiere a nuestra condición jurídica, a veces a nuestra condición moral. Vestíos del Señor Jesucristo, Romanos 13:14. En esta epístola el apóstol exhorta a los cristianos a despojarse del hombre viejo, pero en la epístola a los colosenses dice que el viejo hombre ya se ha despojado, Colosenses 3:9.
En esta epístola se da la exhortación, pónganse el hombre nuevo. Pero en otra parte lo nuevo ya se ha cumplido, 2 Corintios 5:17. Se nos exhorta nuevamente a ser transformados, Romanos 12:2, y renovados. Pero en otro lugar se dice que ya estamos transformados, y renovados, 2 Corintios 5:17. Es necesario señalar esta distinción, para que no seamos desviados o sumidos en ese misticismo que parece confundir la justificación con la santificación. Es la condición moral, no la legal, la que aquí está en cuestión. Es peor que un error decir que no debemos preocuparnos por el pecado, porque el hombre nuevo no puede pecar, y ese pecado viene del hombre viejo, que ya fue crucificado y despojado. Esta teoría hace que la obra del Espíritu Santo sea totalmente innecesaria. La naturaleza de esta transformación. Esto es evidente por el contraste entre el hombre viejo y el hombre nuevo. 1. El hombre viejo representa la naturaleza corrupta, y se llama viejo porque es original en oposición a lo nuevo. Precede a lo nuevo. El apóstol describe vívidamente su carácter, corrompiéndose conforme a las concupiscencias del engaño. Hay una desintegración moral progresiva, que es incompatible con la vida de Dios o la felicidad del hombre. La naturaleza moral se desmorona bajo la acción de esta corrupción. Entonces encuentra su desarrollo natural en los deseos de engaño. Estos deseos son engañosos, porque prometen placer y traen dolor, prometen libertad y traen esclavitud, prometen secreto y traen vergüenza, prometen impunidad y traen retribución. A los cristianos se les enseña bien a despojarse de este anciano. 2. El hombre nuevo representa la nueva naturaleza, con su intelecto renovado, sus afectos renovados, su voluntad renovada. Ha sido creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es decir, en la justicia y santidad que pertenecen a la verdad, o que son sus productos esenciales. Observar, que el nuevo hombre es una creación, como el hombre fue una creación al principio. Somos hechura de Dios, Efesios 2:10. El nuevo hombre es a la imagen de Dios, como el primer hombre lo fue a la imagen de Dios. El apóstol dice, según la imagen del que lo creó, Colosenses 3:10. Los rasgos de la imagen del nuevo hombre son, la justicia, ese principio que lo guía en todas sus relaciones con Dios, el hombre y consigo mismo, y santidad, ese principio de la vida espiritual que tiene una relación primaria con Dios mismo. La justicia y la piedad, gobernadas y guiadas por la verdad, son los dos grandes principios de la perfección espiritual. La imagen de Dios se manifiesta así en su aspecto intelectual y moral. De hecho, todas las cosas son nuevas para el creyente, un nuevo nombre, nuevas relaciones, nuevos honores, nuevas posesiones, nuevos pensamientos, nuevos afectos, nuevas palabras, nuevas acciones, porque ahora actúa según un nuevo principio, Gálatas 2:20, y se rige por un nuevo fin en la vida, 1 Corintios 10:31. Advertencia contra la falsedad. Como los santos habían dejado de mentir en su conversión, era su deber en adelante decir la verdad con su prójimo. Considera el deber social prescrito y el motivo de su fiel cumplimiento. El deber social. Hable cada uno con la verdad con su prójimo. ¿Qué es la verdad? Existe la verdad frente a la falsedad, que es una intención expresa de engañar. Existe la verdad de carácter, que se opone a la falta de sinceridad. Ambos tipos de verdad se manifiestan en tres circunstancias: en la conversación común, al dar testimonio, al hacer y al cumplir las promesas. 1. Los cristianos deben ser veraces en la conversación ordinaria, tanto en las ocasiones más triviales como en las más solemnes, porque si no se mantiene una estricta veracidad en los momentos de descuido de la vida, rara vez permanece inquebrantable bajo la tensión de la tentación. La más mínima desviación de ella, ya sea en forma de exageración o distorsión, es inconsistente con el candor y la sencillez que deben adornar a un cristiano. La prohibición de la falsedad es absoluta en las Escrituras. No os mentiréis los unos a los otros, Levítico 19:11, no mintáis los unos a los otros, Colosenses 3:9, hablad verdad cada uno con su prójimo, Zacarías 8:16. 2. La verdad debe mantenerse al dar testimonio. Un testigo falso habla mentiras, Proverbios 6:19, y así sembrar discordia entre hermanos. Es la marca característica de un ciudadano de Sión que no tomará un informe contra su prójimo, Salmo 15:3. Ningún afecto, ningún prejuicio, ningún temor al hombre debe conducir a una representación falsa, parcial o engañosa de los hechos. El perjurio socava a la sociedad más que el asesinato. 3. La verdad debe mantenerse en el asunto de las promesas. Debe haber una intención real de cumplirlos cuando se hacen.
El ciudadano de Sión habla la verdad en su corazón, Salmo 15:2. Las promesas a los hombres están en pie de igualdad con los votos a Dios. Mejor es que no hagas voto, a que hagas voto, y no pagues, Eclesiastés 5:5. Debemos ser tan concienzudos en el desempeño como lo somos en la promesa. Puede haber casos, sin duda, en que la obligación sea reemplazada por consideraciones superiores. Herodes no estaba obligado por su juramento a la hija de Herodías. Puede haber también casos en que haya una incapacidad providencial para cumplir una promesa. Pero si poseemos plena capacidad de acción, nuestro deber es cumplir nuestro compromiso. El ciudadano de Sión jura en perjuicio propio, y no cambia, Salmo 15:4. El motivo de este deber social. Porque somos miembros los unos de los otros. Esta es una consideración religiosa que no pretende excluir otras causales de obligación de veracidad. 1. Pero el principio aquí establecido se aplica igualmente a la humanidad en general. Una mentira es una violación del contrato social. Tiende a hacer imposible la sociedad, pues la sociedad solo existe a través de la confianza que el hombre ejerce en el hombre. Convierte ese instrumento del habla, que Dios nos ha dado para nuestro mutuo consuelo, en un medio de distanciamiento. Por lo tanto, el justo aborrece la mentira, Proverbios 13:5. Es una violación de la regla de oro que debemos hacer a los demás como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Los mentirosos esperan que los demás les digan la verdad y se quejan cuando no lo hacen. Por lo tanto, la verdad es lo que todo hombre tiene derecho a esperar y desear de otro. No tenemos más derecho a engañar a nuestro prójimo que el que tenemos a defraudarlo. Destruye la comodidad y la paz de la sociedad. ¿Qué cuadro de sus efectos se encuentra en Jeremías 9:4 y 5? Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Prepara el camino para una mayor desmoralización del carácter. 2. El principio establecido aquí se aplica especialmente a los cristianos. No solo son miembros de Cristo, sino unos de otros. Crisóstomo supone la imposibilidad de que el ojo mienta al pie o el pie al ojo, ante la presencia del peligro. Así sería igualmente antinatural, por la misma ley de su unión, como miembros unos de otros, que los creyentes se engañaran unos a otros con falsedad. La consideración de esta pertenencia sugiere una relación a ese Dios Padre que es, un Dios de verdad, Deuteronomio 32:4, que no es hombre para que mienta, Números 23:19, que dio juramento y promesa como, las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. A ese Salvador que es la verdad así como la vida, el testigo fiel y verdadero, sin engaño hallado en su boca. Y al Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad, Juan 14:17, y nos ha dado las Escrituras de verdad. Inferencias. Que los creyentes sean cuidadosos en cuanto a la verdad. Si alguno parece ser religioso, y no refrena su lengua, particularmente de la mentira, la religión de ese hombre es vana. Que oren con el salmista, aparta de mí el camino de la mentira. Que no toleren a los mentirosos en su sociedad, Salmos 7. Señale cómo la religión tiende a promover el bienestar y la comodidad de la sociedad. La verdad es el cemento de la sociedad. Recuerde que el diablo es el padre de los mentirosos, Juan 8:44, y que cualquiera que ama y hace mentira no entrará en la Jerusalén celestial, Apocalipsis 22:15. Que Dios bendiga sus vidas con estas palabras.